grupo del WhatsApp y ahí se encuentra el material, el archivo Excel para que lo puedan descargar. Listo. Una vez hecho eso, una vez que ya se ha descargado en su computadora, no olviden darle doble clic para poder abrir el Excel. Y si en la parte de arriba les aparece una franjita de color amarillo, recuerden siempre darle clic en habilitar edición. Hay una opción que dice habilitar edición. Eso hay que tener muy en cuenta. En caso les salga, repito, la franja de color amarillo para poder trabajar y poder editar este archivo de clase. Listo, muy bien, vamos a leer, a ver si hay alguna pregunta. Ya, el material está en el grupo del WhatsApp, estimada Elisa. Sí, el material se encuentra en el grupo del WhatsApp. Listo, bienvenidos a la cuarta clase. Según lo programado para el día de hoy, tenemos validación de datos. Vamos a empezar con ¿qué es validación de datos? Sí, vamos a hacer una pequeña teoría y vamos a ver los diferentes tipos de validación de datos que existen. En total son 7 tipos de validación de datos que existen. Son 7. Entonces, vamos a ir a la teoría para poder iniciar. Empezamos. Validación de datos, estimados participantes. ¿Qué es validación de datos? Muy bien. La validación de datos permite restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. El uso más común que se le da en el mundo del Excel a la validación de datos, ¿para qué sirve? Para crear una lista desplegable. Ese es el uso más común que se le da. Pero aparte de eso, aparte de ese tipo de validación, existen 6 tipos de validación más. Esto lo vamos a ver durante el transcurso de la clase. Pero para que me puedan entender en qué consiste la validación de datos, les he traído este pequeño ejemplo. Fíjense, nosotros aquí tenemos una pequeña tabla. Esto es una tabla, estimados participantes. Entonces, tenemos una tabla con ciudades, demografía y clima. Listo. Muy bien. Y al costado tenemos estas opciones. Dice ciudad, está con una celda. Demografía tiene otra celda. Y clima tiene otra celda. Entonces, ¿en qué nos va a ayudar o en qué nos va a favorecer la validación de datos? Algo muy sencillo. Si yo quiero crear, por ejemplo, si yo quiero crear aquí, en esta celda, una pequeña lista que contenga todas las ciudades que están en esta tabla. Repito, aquí donde dice ciudad, en la celda I17, quiero crear una lista que contenga estas ciudades. Estas ciudades. Entonces tú me dirás, profe, ¿es posible hacer ello? Por supuesto que es posible hacer ello. ¿Cómo lo voy a hacer? Muy simple, estimados participantes. Pongan muchísima atención a lo que vamos a hacer, por favor. ¿Sí? Pongan muchísima atención. Entonces, lo único que tenemos que hacer para yo hacer uso de la validación de datos es seleccionar una celda. ¿Y por qué tiene que seleccionar una celda, profesor? Porque aquí en la teoría dice, la validación de datos permite restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriban en una celda. Ah, o sea, está vinculado básicamente la validación de datos a una celda. Sí. Entonces, yo lo que voy a hacer es, en esta celda, simplemente que me acepte estas ciudades que están aquí. Vamos a crear una pequeña lista. Entonces, ¿cómo hacemos? Paso número 1, seleccionar la celda que está I17. Esta es la celda seleccionada. Una vez que hemos seleccionado dicha celda, lo que vas a hacer es dirigirte aquí arriba a las pestañas. Estas pestañas, tenemos varias pestañas en Excel, y la que vamos a usar durante la clase del día de hoy es la pestaña Datos. Está entre Fórmulas y Revisar. Repito,
Una vez seleccionada la celda, vamos a dirigirnos a las pestañas. Tenemos inicio, insertar, disposición, fórmulas, datos, revisar, vista, programador y ayuda. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? A la pestaña datos. Aquí está la pestaña datos. Listo. Ya, profesor, ya me encuentro en la pestaña datos. Perfecto. Una vez que estás en la pestaña datos, vas a encontrar varios grupos. Mira, varios grupos. Tenemos el grupo obtener y transformar datos. Tenemos consultas y conexiones. Tenemos ordenar y filtrar. Tenemos herramienta de datos, previsión y esquema. En el grupo donde se encuentra la famosa validación de datos es en el grupo herramienta de datos que está aquí. Ahí lo puedes ver. Es un pequeño grupito que dice herramienta de datos. Entonces, vas a buscar el icono que tenga este parecido. Voy a hacer un zoom más para que puedas ver. Mira, tú buscas en ese pequeño grupo este icono, con una celda, con un check y debajito otra celda con un algo prohibido. Ese es para la validación de datos. Profesor, del mío sale ese icono y dice validación de datos. Muy bien. En algunas versiones quizás le salga el icono con la escritura ya, que diga validación de datos. Entonces eso no hay problema. Pero lo único que tienes que concentrar es en buscar el icono. Una vez encuentres el icono, vas a desplegar esta flechita. Existe una flechita ahí, que está para abajo. Vas a seleccionar la flechita y ahí está. Dice validación de datos, ¿ve? Validación de datos. Ese es el tema del diario. Entonces, simplemente le voy a dar un clic y me va a aparecer una ventana que dice validación de datos. A esa ventana tenemos que llegar para hacer la lista desplegable. Entonces, les pregunto, todos estamos en la pestaña, ¿ya no? ¿Verdad? Entonces, ¿ya se nos ha abierto la nueva ventana? Sí, muy bien, de Jordi, perfecto, excelente. Muy bien, Enrique, perfecto. Esa es la idea, que estén a la par conmigo, para no retrasarnos y poder avanzar mucho más. Listo, ¿qué seleccionamos? Repito una vez más, estimado Jorge, seleccionamos la celda, nos vamos a datos y buscamos validación de datos, que se encuentra en el grupo herramienta de datos. Ahí tiene que ingresar. Sí, ponga muchísima atención, por favor, a lo que se está explicando. Listo, gracias. Muy bien. Perfecto. Por el chat, por favor. Les agradecería que todo sea por el chat. Listo, muy bien. Una vez que hemos entrado a validación de datos, tú puedes ver que existe una ventana. Tenemos 3 pestañas en esta ventana. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Como estamos en un ejemplo nada más, vamos a ver primeramente el tema de la configuración. Ese está de manera predeterminada. Y si tú te das cuenta, aquí dice criterio de validación. Permitir. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué significa esto, estimado profesor? Tú le estás diciendo que esta celda está permitiendo cualquier valor que exista, ya sea número, texto, alfanumérico. Esos son los caracteres, los tipos de datos que podemos ingresar en una celda. Entonces, recuerda, en una celda podemos ingresar número, texto o si no, alfanumérico. ¿Qué es alfanumérico, profesor? Una mezcla de números con letras. Así se dice ese tipo de datos. Entonces, si tú te das cuenta, en esta celda está permitido cualquier valor, cualquiera que exista, no hay restricción. Ah, muy bien. Pero, profesor, usted me ha dicho que solamente tiene que tener estas ciudades. Efectivamente, yo te he dicho que solamente va a tener una lista con esas ciudades. Entonces, ¿cuál es el tipo de validación de datos que voy a usar? Tenemos 7, como tú puedes ver. Tenemos número entero, tenemos decimal, tenemos lista, tenemos fecha, tenemos hora, tenemos longitud de texto y tenemos personalizado. En este caso, para este ejemplo, lo que vamos a usar, ¿qué cosa es? El tipo lista.
Así se llama ese tipo de validación de datos, ese criterio para validar. Se llama lista. Listo. Ya hemos seleccionado entonces ese criterio de validación. Vamos a hacer una lista. Así es, por ahí estoy leyendo que dice lista. Perfecto, ese es el tipo de validación de datos. Y ahora vas a dirigirte donde dice origen. Donde dice origen, ahí te diriges. Y te vas a dirigir a este iconito que está aquí, el que es una flechita para arriba. A ese le vas a dar un clic, a ese icono. Tú cuando le das clic a ese icono, te está diciendo de dónde yo voy a jalar información para la lista o de dónde voy a traer la información. Muy buena pregunta. Lo que vas a hacer es seleccionar ese rango que tú tengas con toda la lista de las ciudades. Esto en sí vas a tener que seleccionar. Entonces, simplemente haces un clic y arrastras hacia abajo. Repito, haces un clic y arrastras hacia abajo. Eso es lo único que tienes que hacer. Entonces, si tú te das cuenta, los datos que van a ingresar están dentro de esas linitas que están dando una vuelta. Esas linillas punteadas que están dando una vuelta, se están girando. Esos son los datos que van a ingresar a esa lista. Eso nada más va a ingresar, no va a ingresar demografía, clima, no, no. Solamente van a ingresar eso donde están recorriendo las líneas punteaditas. Listo. Una vez que ya has seleccionado, repito, para seleccionar lo único que tienes que hacer es dirigirte a este icono, ese es el icono, darle un clic aquí y arrastrar hacia abajo hasta el final, hasta el último lado. Listo. Una vez que has hecho eso, lo único que tienes que hacer es darle clic nuevamente al icono, que está a la parte derecha, que es una flecha para abajo, y volvemos a donde estábamos. Y simplemente le das clic en aceptar. Listo. Ya está. Profesor, pero yo no veo ningún cambio. No, no es que no veas ningún cambio. Si tú te das cuenta, al costadito de la celda, ¿qué cosa ves? Una flechita para abajo. ¿Y qué quiere decir que la celda, su costadito, tenga una flechita para abajo? Que ahí está una lista. Y mira, ahí se encuentran las ciudades. De aquí lo hemos trasladado a esta celda. Y no te permite ingresar nada más que esto. Repito, no te permite ingresar nada más que esto. Porque si tú ingresas otro dato, profesor, no le creo. Ya, muy bien. Si no me crees, haz esto. Escribe Piura, por ejemplo, en esa celda. Si tú le das un enter, te va a decir esto, ¿ve? Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ah, o sea, la celda solamente permite estos valores, profesor. Sí, efectivamente, la celda permite solamente estos valores. Si tú ingresas cualquier otro valor, lo escribes básicamente, te va a decir ese mensaje de error. O sea, la celda está restringida. Has validado los datos que tienen que ingresar. Ah, ya, muy bien, profesor. Entonces, ahí está creada mi pequeña lista, sí. Y es así, de esa manera, como se crea una lista desplegable. Listo. Muy bien. Este es el uso más común que se le da a la validación de datos. Listo. Ahora, tú te preguntarás, quizás esa es una pregunta que me quieran hacer. Quizás es una pregunta que me quieran hacer. Profesor, ¿y qué pasa si se me olvidó poner una ciudad? Se me pasó, profesor. No lo puse, se me fue. Y si yo he creado ya la lista, uy, ahora voy a volver a hacer lo mismo. No, no va a haber necesidad de que tú vuelvas a crear la validación de datos, así agregues N datos más después de esa ciudad. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué si yo ingreso N datos más después de la ciudad que está acá, solito se va a actualizar? ¿Alguien me puede decir por qué pasa eso?
¿Alguien me puede decir por qué pasa eso? ¿Alguien por qué me puede decir pasa eso? Efectivamente, porque es una tabla, efectivamente. Y ahí estoy absolviendo su consulta, estimado Georgie. Ya no hay necesidad de yo ir nuevamente a agregar más información. Acá nuevamente ya no hay necesidad de ir. ¿Y por qué, profesor? Porque esto es una tabla. Esto ya es una tabla. Fíjate, si yo ingreso a una nueva ciudad, por ejemplo, vamos a ingresar Piura, mira, vamos a ingresar, ustedes ingresen la ciudad de su preferencia o de su gusto, mira, tenemos esta ciudad y la validación la hemos creado hasta aquí, pero esta es una tabla. Entonces, simplemente yo le agrego una nueva ciudad, le agrego esta ciudad, o cualquier ciudad de su preferencia. Ponemos una demografía, a ver, pues, supongamos que Piura, por ser más o menos, tiene 50,000 habitantes. 50,000 habitantes. Listo. Y el clima, obvio, el clima es cálido. Hace sol en Piura. Listo. Queda, profesor. Listo. Ahí está, profesor. Uy, profesor, se añadió algo nuevo, pero ahora nuevamente voy a tener que ir a datos. No. Por ser tabla, por ser nada más tabla esto, fíjate lo que va a pasar. Automáticamente se ha añadido Piura. Simplemente tú lo has tenido que agregar, no has hecho nada más. Tú lo has agregado y automáticamente la lista es actualizable. ¿Y por qué pasa eso? Porque es una tabla. Profe, y si fuera un rango y no fuera tabla, ahí sí es el inconveniente, que esto no es actualizable en caso esto no sea de una tabla. Ah, ya, esa es la gran diferencia, profesor. Sí, esa es la gran diferencia. Listo, muy bien. A ver, ¿se puede añadir de nuevo yendo a la misma opción? Ya absolví su pregunta de Georgie. Profesor, ¿y por defecto no debería estar en el campo de la lista para que no estén en blanco? No sé a qué se referirá, estimado Manuel. Dice, profesor, ¿y por defecto no debería estar en el campo de la lista? No sé a qué se referirá. Bueno, listo, muy bien. Listo, aquí Profesor, tengo me refiero las, de que en ese campo de ciudad aparece en ya. blanco el campo, el text file, ¿no? Aparece en blanco. Debería aparecer ya lleno por defecto la primera ciudad, ¿no? Que en este caso sería Trujillo, ¿no? A eso me No, refiero. estimado. Ya sé a qué se refiere. No, eso es por temas de la validación de datos. Si tú no has ingresado nada y has creado en una celda en blanco, automáticamente vas a tener que desplegar y seleccionar tu primera ciudad. Sí, eso es lo normal que se tiene que hacer. Sí, eso es lo normal. Aparece en blanco. No es que, profe, pero estoy creando una validación, no se debería, por defecto, no se debería poner Trujillo. No, no funciona así. En una celda en blanco yo selecciono y tengo que seleccionar la ciudad. Sí, eso es por temas de Excel. No es que por defecto va a irse a la primera ciudad. No, no es así. Listo, muy bien, perfecto. Ahora, profesor, ¿y qué pasa aquí? Si yo selecciono Trujillo, ¿cómo encuentro la demografía y el clima? ¿Alguien me puede decir cómo encuentro la demografía y el clima si yo selecciono ciudad? ¿Alguien me la puede decir? ¿Alguien me la puede decir? Si yo encuentro demografía y ciudad, ¿alguien me puede decir cómo encuentro demografía y clima? Efectivamente, con buscar B. Listo, esto ya lo hemos practicado, así que para ver si han estado atentos a lo que les he explicado en la segunda sesión de clases, les voy a dar 2 minutos y a través del chat me escriben su fórmula de cómo encontrar demografía y clima. Sí, en el orden que voy leyendo el chat, voy a ir poniendo a mi Excel y el participante que cuando le dé Enter salga lo que yo necesite, tiene su punto adicional. ¿Sí? Listo, también puede ser sí, claro, si usted desea y no desea dejarlo en blanco, puede poner una condicional. Si es que la celda está en blanco, que le ponga un mensaje. Caso contrario, que salga otra cosa. Normal, no hay ningún problema, eso ya depende de cada uno. ¿Sí? Puede poner una condición, sí puede poner una condición y no dejarlo en blanco. Listo, muy bien, perfecto. A ver, les doy un par de minutos, tienen un minuto más para leerlos y que me pongan su fórmula de cómo ustedes creen que se encuentra demografía y clima
de acuerdo a la ciudad que voy a seleccionar. Listo. Profesor, ¿y en buscar B es necesario saber el nombre de la tabla? Por supuesto. Si esto ya es una tabla, yo para mi matriz en buscar B necesito saber el nombre de la tabla. ¿Y dónde lo veo, profesor? Me olvidé. Muy bien. Seleccionas cualquier dato de la tabla, te vas a diseño y aquí tienes el nombre de la tabla. ¿Sí? Si no te aparece esto, profe, no me aparece. Ah, es que estás fuera de la tabla. Tienes que estar dentro de la tabla. Y si estando aquí dentro no te aparece, es porque eso no es tabla. Simplemente es un rango de datos. Listo. La tabla se llama ciudades para que lo tengan en cuenta para su matriz. Listo, muy bien. A ver. Por ahí nos dicen sí error. Ya. Claro, el sí error se usa en caso no encuentre, te bote el 0 o no se ha encontrado, no te bote ese hashtag ND, no. Sí, efectivamente, el sí error se usa para eso. Listo, muy bien, ahí está, están viendo ese detallito. Ya, muy bien. Perfecto, se cerró el chat. Sí, voy a cerrar el chat. A ver, un momentito, por favor. Vamos a cerrar el chat, ¿sí? Voy a considerar hasta Karina. Sí, después de Karina ya no considero. Ya lo cerré en Karina, estimados participantes. De Karina para arriba voy a leer, en orden. Están viendo mi pantalla, están viendo que estoy leyendo. Listo, empezamos con Marcelino. A ver, vamos a poner esta fórmula en mi Excel. Que trabaja con la misma, con la que trabaja Marcelino. Igual, a ver, vamos a ver. ¿Ya? Profe, me salió hashtag ND, ¿está mal? No, es porque no he seleccionado todavía ninguna ciudad, ¿sí? Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces, si yo selecciono Trujillo, mira, si yo selecciono Trujillo, ¿qué me debería mostrar? 93.973. Entonces, si aparece eso, el participante tiene su punto. Sí, apareció. Muy bien, estimado. Marcelino es el acreedor del primer punto. Listo, ahora nos vamos al tema de, ¿hacia dónde nos dirigimos? Hacia el segundo, hacia cómo encontrar el tema del clima. Listo, a ver, vamos a darle un pasito al clima. Carlos, a ver, vamos a ver de Carlos si está bien su sintaxis. A ver, vamos a entrar. Enter, sí, efectivamente, cuando pongo Trujillo es Cali. Pero el participante Carlos le ha puesto sí error, básicamente por el tema de que si yo lo borro, por ejemplo, lo dejo en blanco, me aparece 0, no me aparece esto. Profe, ¿y cómo hago para desaparecer esto y que se haga en 0? Simplemente pones adelante sí, punto error. Si no te encuentra o si no sale lo que tú has buscado, o esto está en blanco, o el valor buscado está en blanco, simplemente te pone un 0. Para eso sirve cierre. Para en vez de poner esto, te pongo un 0. Igual, aquí, por ejemplo, adelante le ponemos sí, punto, error. Abres paréntesis, ahí está lo que estamos supuestamente buscando, y si no hay, si está en blanco, el valor buscado, ponemos punto y coma, 0. Listo, ya está. Y aparece 0, ¿eh? Ah, ya, así era, profe, sí. Si tú no deseas que aparezca, simplemente le pones como tú deseas. No hay ningún problema. Repito, no es indispensable el sí error, ojo, ¿eh? Eso ya depende de cada participante. Lo importante es que cuando seleccionamos una ciudad nos brinde la información que necesitamos. Listo. Muy bien, entonces Carlos y Marcelino son los acreedores del punto que hemos ido buscando para este ejercicio. Listo, entonces esto lo vamos a poner en general y ya lo tenemos. Entonces, mira, ponemos Lima, ahí está, ponemos Tacna, ahí está, ponemos ya, ahí está, listo. Entonces, para eso sirve, esto es validación de datos y esto es funciones de búsqueda. Muy bien, con este ejemplo te he querido ilustrar para qué sirve la validación de datos. Con un ejemplo nada más.
Pero ahora vamos a entrar de manera más detallada a cada uno de los criterios de validación de datos. Tenemos 7 criterios de validación de datos. Vamos a ir en orden. En primer lugar, tenemos la validación de datos número entero. Repito, es número entero. Entonces, ¿para qué sirve? Permite un número entero entre los límites máximos, entre los límites mínimos y máximos que se han establecido. Entonces, ¿cómo yo busco ese criterio? Mira, esta es la pantallita que te acabo de mostrar hace unos momentos cuando hemos hecho la lista. Y justamente estamos viendo el primer criterio de validación, que se llama número entero. Así se llama ese criterio. Entonces, profesor, un ejemplo, ponga. Muy bien, este es el ejemplo. Si yo, en estas celdas que están aquí, imagínate que tengo toda esta lista, tengo mis estudiantes, ahí tenemos a mis estudiantes, tengo una lista de estudiantes. Como bien sabes, cuando nosotros tenemos una lista de estudiantes, las notas tienen que ser desde 0 hasta 20. No puede haber nota 21 ni nota negativa. Sí, efectivamente, profesor. No puede haber ni nota negativa ni nota mayor a, o 21, de 20 para adelante. Ah, entonces para eso me sirve ese criterio de validación, profe, para yo restringirle que la nota que debo ingresar aquí sea entre 0 y 20. Sí, para eso te sirve la validación de datos. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo hago? Ahora tendremos letras. No, letras no, estimada, estamos con números. Listo, muy bien. Entonces, para yo poder hacer uso de ese criterio de validación que me permite ingresar, como bien dice, notas de 0 a 20, lo que voy a hacer es seleccionar las celdas donde debo ingresar las notas de mis estudiantes. Repito, yo necesito seleccionar las celdas donde voy a ingresar las notas de mis participantes. Estas son las celdas. Profe, o sea, la validación puede ser en una o varias celdas. Sí, la validación puede ser en una o varias celdas. Pero, profe, las celdas tienen que ser contiguas, pegaditas. No necesariamente, las celdas pueden ser discontinuas. Que sí, profe, ¿y cómo yo selecciono celdas discontinuas? No, quizás no lo he aprendido. Muy bien. Si tú quieres validar en dos celdas que no estén pegadas, ni arriba, ni abajo, ni al costado, están separadas, lo único que tienes que hacer es seleccionar la primera celda, darle control y seleccionar la segunda celda. Y ahí estás seleccionando estas dos celdas para hacer tu validación. Ah, o sea, se puede hacer en una celda, en varias celdas, así sean continuas, discontinuas, eso pues sí se puede, como tú estás poniendo. Pero en este caso, las celdas son todo lo que está aquí. Entonces, yo tengo que seleccionar en primer lugar. ¿Dónde están las celdas donde se van a ingresar la nota de 0 a 20? Ah, profesor, son todas estas. Muy bien, lo selecciono. Profesor, pero el promedio también selecciónalo. No, no lo puedo seleccionar. ¿Alguien me puede decir por qué no puedo seleccionar el promedio? Ahora, ¿alguien me puede decir por qué no puedo seleccionar el promedio? Profe, pero ahí va a ingresar también notas de 0 a 20. No, no necesariamente porque se usará fórmula, no. No necesariamente porque se va a usar fórmula, estimados. Efectivamente, Marcelino tiene razón, porque hay decimales, estimados participantes. ¿Y esto qué cosa dice? Número entero. No cuenta los decimales. Ah, o sea, esto no lo selecciona, profesor, porque básicamente si yo hago un promedio, va a salir decimales, efectivamente. Y también porque vamos a usar una fórmula que nos va a dar número decimal. Entonces, simplemente se basa en esto. Listo, muy bien. Entonces, yo selecciono todo lo que está aquí. Yo lo selecciono. Ponga muchísima atención, por favor. Ponga muchísima atención. Selecciono todo lo que está aquí, todas estas celdas. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en antes. Vamos a dirigirnos a la pestaña Datos. Una vez que estemos en la pestaña Datos, vamos a ir al grupo
herramienta de datos. Este es el grupo herramienta de datos. Y en el grupo herramienta de datos vas a encontrar este icono que estoy señalando. Vas a desplegarlo en la flechita, vas a desplegarlo en la flechita, y una vez que lo despliegues, la flechita, vas a encontrar validación de datos. Listo. Y entonces, una vez que has encontrado, o te ha salido la ventana que siempre sale cuando usamos validación de datos, donde dice permitir, le pones número entero. Le pones número entero. Listo. Aquí sí hay que tener muchísimo cuidado, estimados participantes. Hay que saber interpretar lo que leemos. Hay que saber interpretar lo que leemos. Hay que saber interpretar lo que leemos. En este caso, esto está mal escrito en sí. Porque si es entre 0 y 20, no considera el 0 y no considera el 20. ¿Que sí, profe? Así normalmente se interpreta, sí. Tú cuando dices que está entre 0 y 20, tú no estás considerando ni el 0 ni el 20. Ah, entonces, ¿cómo debería ser? Desde 0 hasta 20. O sea, te permite el 0, 1, 2, 3, solo números enteros hasta el 20. Pero ¿cuál es el detalle aquí, estimados participantes? ¿Cuál es el detalle aquí? Que aquí no existe esa palabra. Desde hasta. Mira, si tú te das cuenta, no existe esa palabra. Desde hasta. No existe, ¿ve? Desde hasta no existe. Entonces, simplemente lo único que tienes que considerar es entre. ¿Cuál es el valor mínimo a ingresar? 0. ¿Cuál es el valor máximo? 20. Pero, profe, si dice entre, ¿no debería no considerar el 0 ni el 20? Sí, debería no considerar. Pero, repito, por temas del Excel, tú tienes que considerar, a pesar que esto está mal dicho, porque entre no debe considerar desde 0 y 20, no debe considerar. Lo correcto sería decir desde 0 hasta 20. ¿Sí? Simplemente lo consideras como si fuera entre. Listo. Y aquí obviamente hay muchos más criterios. No está entre, es igual a, no es igual a, es mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Eso ya depende de cómo se plantea el caso en la vida real o el ejercicio. Pero aquí lo que te estoy explicando es básicamente esto, entre el valor mínimo y el valor máximo. Profe, ¿qué pasa si yo pongo igual a? Si tú pones igual a, tienes que poner a qué valor va a ser igual esa celda. Tienes que poner un número entero, porque este es un criterio de número entero. Si tú pones mayor que, tú tienes que ponerle mayor a qué número tiene que ser esto, esa celda. Ah, si tú pones menor que, de la misma manera. Menor que, ¿qué valor va a ser esa celda? Ah, ya. Mayor o igual que, lo mismo. En este caso estamos entre 0 y 20. Y simplemente le das clic en aceptar. Pero antes que le des clic en aceptar, te quiero explicar esto que no te he explicado cuando hemos visto el ejemplo. Tenemos un mensaje de entrada y un mensaje de error. El mensaje de entrada básicamente es como un pequeño mensaje que tú le vas a dar cuando te acercas a la celda. Entonces, tú puedes poner cualquier mensaje que tú creas conveniente. Por ejemplo, tú puedes escribir, aquí se ingresan datos del 0 al 20. Ya, puedes escribir, no hay ningún problema. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, repito, puedes poner cualquier mensaje que tú quieras. Lo más recomendable es poner qué cosa acepta esas celdas para que ingresen correctamente los datos. No se confundan los usuarios que usan esto. Ah, puedo poner, profesor, solamente se aceptan notas entre 0 y 20 o desde 0 hasta 20, puedes ponerlo.
¿Y para qué sirve mensaje de error, profesor? Mensaje de error, su mismo nombre lo dice, es el mensaje que te va a salir cuando haya un error en la celda. Profe, ¿cuándo va a haber error? Cuando tú ingresas datos que no están permitidos. Por ejemplo, tú le ingresas 21, le das un enter, has visto que ha salido un pequeño mensaje hace instantes. ¿A eso se refiere mensaje de error? Sí, a eso se refiere mensaje de error. Y tú puedes ponerle cualquier estilo. Puedes ponerle este X, puedes ponerle advertencia, puedes ponerle información. No hay ningún problema, eso ya queda a criterio. Y cualquier mensaje que tú deseas, en caso esté mal escrito ese número. Por ejemplo, puedes poner, aquí no se acepta este tipo de datos. Ese mensaje puedes poner, no hay ningún problema. Pero como en mi caso no es necesario, solamente te estoy explicando en qué caso sirve, no le voy a poner nada. Solamente por fines académicos estoy explicando en qué consiste cada uno de ellos. Y listo, volvemos a configuración y le damos clic en aceptar. Y ahora, una vez que tú le has dado clic en aceptar, simple y llanamente, escribes la nota que tú creas conveniente. Por ejemplo, esta participante ha sacado 15 en su primer examen. Perfecto, te lo acepta. Aquí ha sacado 0, profesor. 0,5. Muy bien, te lo acepta. Listo. Y así puedes poner las notas que creas convenientes, pero repito, ya está restringido para que sean entre 0 y 20. Profe, ¿qué pasa si pongo 21? Si pones 21, te sale el mensaje de error que te decía. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Tienes que reintentar. Profe, un valor negativo, -1. Igualito. Te muestra el mismo mensaje. Listo. Ya se encuentra restringido para que no permita notas del 0 al 20. Listo. En eso consiste el criterio de validación de número entero. ¿Sí? En eso consiste el criterio de validación de número entero. Sí, ten mucho cuidado, estimado. Recuerda que es un número entero, no es un número decimal. Y como tú ya has pasado el nivel básico, como tú ya debes dominar el nivel básico porque estamos en un nivel intermedio, ¿cuál es la fórmula para hallar el promedio? Hay distintas maneras de hallar el promedio. Hay un montón de maneras de hallar el promedio. Una es sin usar función. Sin usar función hay una manera. Otra es usando la función. Pero la idea es que te salga el mismo resultado. Entonces, como actividad, tú mismo puedes sacar el promedio de las notas una vez lo termines de rellenar. Listo. Perfecto. Con esto hemos terminado el tema de criterio de validación tipo número. Listo. Vamos a ir al tipo decimal. Listo. Su mismo nombre lo dice, que permite un decimal o un porcentaje introducido como decimal entre los límites establecidos. Profe, ¿pero por qué dice porcentaje? Muy buena pregunta. Quizás algunos te preguntan, profe, pero no supongo que solamente es decimal. Sí, es decimal. Tú sabes por matemática que 50%, o sea, si yo tengo 50%, es lo mismo a decir 0,5. ¿Y es un número decimal? Sí, es un número decimal. Ah, claro, profe, 50% es lo mismo que decir 0,5. Sí. Y es un número decimal. Por eso dice, tú puedes ingresar inclusive 50% y le das un enter y te lo acepta. Claro, porque es un número decimal. Ah, ya, por eso decía porcentaje, sí. Por ese mismo motivo decía porcentaje. Y ya sabes cómo ingresar y vamos a hacerlo con un pequeño ejemplo. Imagínate que tenemos estas celdas con personas y deseamos saber su peso en kilos. O mejor dicho, su altura también podemos ver aquí. Por ejemplo, algunos miden unos 50, unos 60, unos 70, pero eso ya son decimales. Repito, eso ya son decimales, no son números enteros.
Por ejemplo, el peso también es un número decimal, porque podemos medir 10 kilos y medio. O cuando vamos al mercado, te decimos, kilo y medio de papas. Ya, muy bien. Entonces, ¿cómo se simboliza? ¿Cómo se escribe kilo y medio? 1,5 kilos. Así se escribe. 1,5. Esto ya es un decimal. Ya no es número entero. Listo. Profe, ¿qué dice aquí? En las celdas vacías se deben ingresar números entre 10 a 50, incluye decimal. Ah, muy bien. Entonces, tenemos que hacer el criterio de validación tipo decimal. Entonces, vamos a seleccionar las celdas donde deseamos ingresar la validación de tipo decimal o el criterio de tipo decimal. Seleccionamos las celdas, vamos a irnos a datos, validación de datos, ya hemos ingresado, ahí está. Y ahora vamos a seleccionar el tercer tipo, que dice decimal. Es casi parecido al de número, es lo mismo, similar, es lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí sí te permite los decimales. Por ejemplo, las notas de la universidad, a veces son 10,5, 11,5, ya, eso sí te permite. Allá. Entonces, igualito haces. Tú, de acuerdo a lo que tengas, restringes aquí. Profe, aquí me está diciendo entre 10 y 50. Ah, muy bien, el mínimo es el 10 y el máximo es 50. Ah, entonces mínimo le escribo 0 y máximo le pongo 50. Listo, ahí está. Profe, si yo tengo algo que sea mayor que un número entero, me acepten menos, ¿cómo hago? Igualito, tú pones mayor que. Ah, mayor que, ¿qué número va a aceptar? Pero también incluye decimal. Por ejemplo, mayores que 5 le puedes poner, no hay ningún problema. Pero en este caso es entre 0 y 50. Listo. Simplemente le pongo aceptar. Y aquí puedes escribir los pesos que tú creas conveniente. Por ejemplo, esta es una niña de 5 años, puede tener 15 kilos. Ya, muy bien. Ahí está. Ahora, esta señorita puede tener 62 kilos y medio. Ya, muy bien, 62,5. A ver, no. En este caso, mira, si tú pones punto 5 no acepta. Tiene que ser 62,5. Repito, no te vayas a emocionar y vas a decir, profe, no funciona. No, es que aquí en Excel el decimal se escribe con coma, no con punto. Ten mucho cuidado, estimado, ¿sí? Repito, aquí en Excel el decimal se escribe con coma, 62,5. ¿Qué quiere decir 62,5? A ver, ¿qué está pasando? Ah, está mal, porque tiene que ser entre 10 y 50. 62,5 no está permitido. Ah, muy bien. Ahí va el error. 52,5 tampoco. Tiene que ser 42,5. A ver, ¿y por qué no? Ah, porque aquí tiene que ser con punto. 42,5. Ahora sí. Entonces, repito, cuando nosotros queramos escribir punto y algo, por ejemplo, punto 25, punto 32, ya lo que sea, el decimal, tiene que ser con punto tiene que ser, para que considere después del punto la parte decimal. ¿Y por qué me salía error, profesor? Porque estaba fuera de los límites. Ah, ya, muy bien. Entonces eso hay que tener muy en consideración. Listo. Y es así como se usa el tema de el criterio de validación del tipo decimal. A ver, por ahí dice entre 10, ya, muy bien, puso 0. Ah, gracias, estimado. Sí, efectivamente, por ahí me están haciendo acordar algo. Efectivamente, no he leído bien y el mínimo debe ser 10. Sí, el mínimo debe ser 10. Yo le he puesto 0, no sé por qué. Listo, ahora sí ya está corregido. Repito, profe, ¿cómo corrijo si algo he hecho mal? Muy simple. Vuelvo a hacer los mismos pasos. Selecciono las celdas, me voy a datos, validación de datos y puedo modificar el criterio de validación. No hay ningún problema. Listo.
Perfecto, y ahí está nuestro criterio. Ahora sí, de manera correcta. Listo. A ver, vamos a ver cómo va la batería. Muy bien. Ya está. Listo, estimados. Y justamente para lo que yo he cometido es bueno tener un mensaje de entrada. Justamente vamos a hacer un ejemplo. Mira, yo ya tengo esto, pero profesor, y si yo quiero ingresar un mensaje de entrada, muy bien. Selecciono todas las celdas, me voy a datos, validación de datos, y ya tengo, profe, las restricciones. Ya, me voy a mensaje de entrada y puedo poner ingrese un peso entre o desde 10 hasta 50. Listo. Me he ido a mensaje de entrada y le pongo en aceptar. Y mira, cuando yo me acerco a esta celda, mira, cuando yo me acerco a esta celda, me pide, ¿ve? Me da un mensajito. Me dice, ingrese un peso desde 10 hasta 50. Ya, profe. Para eso sirve el mensaje de entrada, sí. Repito, simplemente selecciono las celdas, me voy a donde siempre, datos, validación de datos, y me voy a mensaje de entrada. Y donde dice mensaje de entrada, le pongo el mensaje que yo quiero que aparezca cuando me estoy acercando a la celda. Si hago clic en esa celda donde voy a ingresar un dato, pero antes de ingresar ya me está dando un mensaje. Ingrese un peso desde 10 hasta 5. Listo. Para eso sirve el mensaje de entrada. Listo. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahí está, profesor. Entonces, vamos a hacer la validación de datos ahora de tipo lista. Ya la hemos visto. Solamente vamos a reforzar aquí. Dice, permite un valor desde una lista de opciones. Una flecha de lista aparece en la celda y los usuarios eligen de esta. Es lo mismo que hemos hecho aquí. Nosotros estamos eligiendo las opciones de esto que está aquí, de esta lista. Entonces, vamos a hacerlo en este pequeño ejemplo. Mira, en este pequeño ejemplo lo vamos a hacer. Tenemos todo, DNI, nombres, apellidos, celular y todo ahí. Entonces, profesor, pues yo quiero que en provincia tenga una pequeña lista, ¿cómo hago? Muy bien, lo único que tú tienes que hacer para tú crear una lista es crear aparte una lista de opciones. Repito, si tú quieres aquí tener una pequeña lista que sea desplegable, aparte de esta celda tienes que tener tu lista de opciones. Cosa que tú tengas de dónde traer esas opciones hacia esa celda. Entonces, yo aquí, aparte, mira, ya está creado, inclusive está en el material que te he pasado, la lista de opciones. Y simplemente lo único que tú tienes que hacer es validar todas estas celdas con el criterio de lista y que el origen sea este. Ese que sea el origen, profe, sí. Ese que sea el origen. Pero no te olvides que esa lista de opciones que estás creando tiene que tener su encabezado. Tiene que tener su encabezado y lo haces tabla. Ya sabes para qué sirve el hacer tabla. Cosa que si tú quieres añadir algo a esas opciones, solito se actualiza aquí. Ya no vas a tener la necesidad de ir aquí nuevamente. No. Simplemente con una sola pasada, haces el criterio de lista y haciendo tabla tu lista de opciones es actualizable. Así le metas N datos adicionales a los que tenías. Listo. Ya te he explicado todo eso en el ejemplo que hemos hecho. Listo. Entonces vamos a crear de manera rápida una pequeña lista en estas celdas. Pero ojo, la lista, ¿dónde está, profesor? No veo la lista de opciones. Aquí está la lista de opciones. Listo. Entonces, seleccionamos las celdas, vamos a datos, validación de datos, listo, configuración, permitir, lista. Profe, el origen ya sabes cuál es, seleccionas esto. Ahí está, ese es el origen.
simplemente lo seleccionas, tu lista de opciones que tú has creado aparte de la celda. Vuelves a hacer clic aquí y le das clic en aceptar. Si gustas, le pones un mensaje de entrada, si gustas. Pero no es necesario porque cuando es lista ya tú tienes la lista de opciones. Sabes que si no está en esa lista, te va a salir error. Simplemente le das clic en aceptar y ahí está la lista, ¿ve? Ya he traído todas estas opciones hacia una pequeña lista. Ahí lo tienes. Maestra, disculpe, ¿no se escucha? Ok. ¿Ha salido de sala, creo, nuestro docente o está teniendo problemas con el internet? Sí, se quedó callado en un momento al toque, ¿no? Sí, hay que esperar unos segundos. Paralizado, se ha quedado todo. Hay que esperar unos segunditos para que el maestro se vuelva a conectar, ¿ok? Les recuerdo al finalizar la clase, nos quedamos unos segunditos por ahí para dar algunas indicaciones y también recuerden que hoy se asigna el examen 2, con eso se completan las 3 actividades del curso, las cuales nos sirven para aprobar el curso y recuerden que ya en la última sesión que es este sábado se va a estar dando la lista de las personas que aprobaron. ¿Listo? Así Una que, consulta. sí, dígame. Una consulta, los que no hemos podido dar el examen 1, ¿va a dar esa facilidad para habilitarlo? Sí, hoy asignándose el examen 2, todas las actividades se van a alargar el plazo hasta el día jueves a la medianoche. Muchas gracias. Ok, listo. A ver, permítame, seguramente en unos segundos se incorpora el docente. A ver, Ya me encuentro, Elizabeth. Ah, ya, ok, adelante. Listo, gracias. Bueno, continuamos, estimados participantes. Sí, disculpen los inconvenientes. Un ratito se fue el internet. Vamos a continuar donde estábamos. Listo, ahora sí. Ya está. Muy bien, entonces estábamos en el criterio de lista. Entonces, como ir recordando, como haciendo un pequeño review, vamos a crear una pequeña lista basada en estas opciones. Entonces, selecciono las celdas, las selecciono. ¿Dónde voy a crear la lista? ¿Cuáles son las celdas que van a tener ese criterio? Me voy a datos. Vamos a darle un zoom un momentito. Y ahora sí. A ver, ya, ahora sí. Me voy a datos, validación de datos. Y aquí le pongo lista. Ese es el criterio que vamos a usar. Y el origen se encuentra aquí. Selecciono esto. Vuelvo aquí, le doy un clic y aceptar y listo. Ahí tengo las celdas con esa pequeña lista de opciones. Listo. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿pero esta lista de opciones puede estar en otra hoja de Excel o en otro libro de Excel? Sí. Esta lista de opciones, lo más recomendable es que puede estar en otra hoja de Excel. O sea, puede estar en esta hoja, en cualquier hoja que tú deseas. Lo más importante es que tú al momento de darle clic en origen, le señales dónde está esa lista de opciones. Repito, puede estar en esta hoja o puede estar en otra hoja del mismo libro. Sí, eso hay que tener muy en cuenta. Y simplemente le doy clic en aceptar. Y yo selecciono y ya tengo mi opción seleccionada. Y aquí dice, opción número 1, seleccionando los valores que están en la celda. Muy bien. Ahora, profesor, pero yo puedo ingresar escribiendo esto, o sea, escribiendo, por ejemplo,
Aymaraes. ¿Puedo ingresar aquí en la lista? Sí. Mira, vamos a hacer aquí lo mismo. Vamos a seleccionar todas estas celdas. Vamos a seleccionar todas esas celdas. Vamos a irnos a datos, validación de datos, y vamos a volver a hacer el mismo criterio. Lista. Y el origen va a ser el mismo. El origen va a ser el mismo. Y ahora vas a darle clic en aceptar y sale lo mismo. Pero, profe, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí tú vas a escribir lo que está en tu lista de opciones. Escribe, por ejemplo, Abancay. Le vas a dar un enter y mira, te acepta, ¿ve? O sea, puede ser seleccionando, profe, o escribiendo. Sí, eso hay que tener muy en consideración. Sí, puede ingresar seleccionando mi lista de opciones o escribiéndolas también. No hay ningún problema. Pero para escribir, tienes que hacer el criterio de lista. Si no, no te acepta. Sí hay que tener mucho cuidado también con ello. Listo. Perfecto. Ese es el criterio de tipo lista. Repito, profe, ¿cómo hago que esto sea actualizable? La única manera es haciendo que tu lista de opciones, esto que está aquí, sea una tabla. Si es una tabla, le puedes añadir cuántos datos tú quieras debajo de aquí. Puedes añadirle 20 provincias más, ya va acá. Le añades las 20 provincias y solito se va a actualizar aquí. Sí, eso hay que tener muy en consideración, estimados participantes, en este criterio. Y ahora vamos a pasar a otro criterio, que es el de validación de datos, fecha. Su mismo nombre lo dice. Permite una fecha dentro de los límites preescritos. El criterio está en la pantallita, está en la imagen, como captura que te he mandado junto con el material. Y un pequeño ejemplo es este. Dice, aquí donde dice fecha, vas a ingresar de la fecha 11 de diciembre del 2021 hacia adelante. Muy bien. Imagínate que cambiamos la fecha, profesor. Yo quiero cambiar la fecha. Ya no deseo del 11 de diciembre, sino, a ver, vamos a ponerle del 1 de enero del 2023. Vamos a ponerle 1 de enero del 2023. Imagínate que estoy haciendo mi nueva planilla de trabajadores y yo he recibido o he contratado a partir del 1 de enero. O sea, que cuando yo ponga fecha, si yo pongo una fecha que está detrás o del año pasado, o sea, de hace 20 años, por ejemplo, que no me acepte. ¿Cómo hago? Para eso existe este criterio de validación tipo fecha. Dice aquí, ¿ve? Ingresar de la fecha 1 de enero de 2023 hacia adelante. O sea, yo nada más aquí me va a permitir ingresar desde el 1 de enero hacia adelante. Ya no mirar hacia atrás. Entonces, selecciono las celdas, eso es muy importante, seleccionar las celdas, porque si tú haces clic en una celda, aquí nada más se va a aplicar la validación. Si tú quieres que se aplique en todo a la vez, tienes que seleccionar las celdas. Vas a datos, validación de datos, y donde dice permitir, vas a cambiar a fecha. Y aquí en fecha hay varios criterios. Así como en número, en decimal, existen varios criterios, aquí también hay varias maneras de tú restringir la fecha. En mi caso, dice ingresar de la fecha 1 de enero del 2023 hacia adelante. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Mayor igual que. Mayor igual que. Porque me dice ingresar de la fecha 1 de enero hacia adelante. No te está diciendo ingresar desde el 2 de enero, no. Está diciendo desde el 1 de enero hacia adelante. Entonces, mayor igual que. Y te va a pedir una fecha inicial. Te va a pedir una fecha inicial. Entonces tú me dirás, profe, ¿yo le puedo escribir 1 de enero de 2023 en letras? No. Tienes que escribirle en este formato que está aquí. Tienes que escribir el día, el mes y el año en números.
y todo separado con un slash. Ese es el formato que acepta esto. No te va a aceptar el modo largo, no, no, no. Te va a aceptar de esta manera, el modo corto. Entonces, tú tienes que escribir es de ese modo. Entonces vamos a escribir dicha fecha. 1 de enero del 2023. Esa es la fecha inicial. Tú le estás diciendo aquí me va a aceptar más que esa fecha, hacia adelante. Y simplemente le das clic en aceptar. Cosa que cuando tú ingresas, por ejemplo, imagínate, profe, yo le ingreso 31 de diciembre del año pasado. ¿Yo le puedo ingresar? No, no le puedes ingresar. Te va a decir error. O sea, profe, si yo le ingreso 1 de enero, si tú le pones 1 de enero, con toda seguridad te lo acepta. Y así tú puedes ir rellenando las fechas que tú creas conveniente para este caso. ¿Listo? Para eso sirve el criterio de validación tipo fecha. Y también existe este criterio que viene a continuación, que es el de tipo hora. Tipo hora. Dice, yo tengo tu documento, creo, donde dice otra fecha. No, a ver, no le entiendo, estimado de Georgie, si me puede explicar. Dice, yo tengo tu documento, creo, donde dice otra fecha. Sí, yo por cuestiones académicas o en este preciso instante yo le he cambiado la fecha. Yo le he cambiado la fecha. Si a ustedes les ha venido el archivo con otra fecha, no se preocupe, yo le he cambiado en clase. Ahorita le he cambiado. Porque en sí, ¿verdad? El archivo estaba con otra fecha, pero yo lo he cambiado ahorita. No se preocupe, no es otro documento, es el mismo que estamos trabajando. Listo, muy bien, no hay ningún problema. Listo. Continuamos entonces. Vamos a irnos a lo que viene a ser la hora, estimados participantes. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué te permite validar? Hora. Entonces, permite una hora dentro de los límites prescritos. Ejemplo, dice, se debe ingresar una hora que se encuentre en el rango de 8 a 16. Muy bien. Profe, yo quiero ingresar aquí en estas celdas la hora. Pero si yo ingreso fuera de 8, o sea, antes de las 8 y más de las 4 de la tarde, que no me permite. ¿Cómo hago eso? Para eso existe la validación de datos tipo hora. Entonces, selecciono las celdas, me voy a ir a datos, validación de datos, y aquí donde dice permitir, le pongo hora. Y donde dice datos, o el criterio, le pongo entre. Acá me está diciendo, entre las 8 y las 4. Profe, pero aquí no dice las 4. No, en el tipo de validación de datos tipo hora, trabaja en base a 24 horas. No trabaja en base a 12 horas. Trabaja en base a 24. Sí, que es lo común que se trabaja. En sí, el tiempo, cuando se mide en el mundo, se trabaja en base a 24 horas. No se trabaja en base a 12 horas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la 1 de la tarde, las 13, las 2, las 14, las 15, las 3, así. Entonces, aquí las 16 a las 4 de la tarde, pero tengo que ponerle 16 horas. Entonces, hora inicial, le pongo 8 de la mañana, 08, y la hora final, las 4 de la tarde. Listo. Y simplemente le pongo clic en aceptar. Y cosa que cuando yo ingrese a partir de las 7, por ejemplo, profe, 7:30. Si yo ingreso 7:30, ¿qué pasa? No me permite. Si yo ingreso las 4:30, tampoco me permite. Tengo que ingresar. ¿Qué tengo que ingresar? Datos o hora entre las 8 y las 4. Por ejemplo, las 15:30 o las 3:30. Eso sí permite. Listo. Básicamente en eso consiste el tipo de validación tipo fecha. Repito, hay varias maneras de hacer. Por ejemplo, si te dijera ingresar una hora pasada a las 8. Ya, muy bien. Entonces tienes que decirle mayor o igual a 8. Muy bien. Y así. Eso es cuestión del ejercicio, de lo que te planteo. Listo.
Vamos a irnos a los dos últimos, criterios de validación, que es en este caso, el de longitud de texto. Su mismo nombre lo dice, longitud de texto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Permite texto que contiene ciertos números o caracteres. Entonces, básicamente aquí tú vas a restringir cuántos números vas a ingresar en esa celda. Por ejemplo, si es un DNI, ¿qué número le debo poner si es un DNI? A ver, ¿alguien me puede decir qué número le debo poner si es un DNI? 8, así es. Si es un celular, profesor, 9. 9. Claro, eso por favor por el chat, estimados, ¿sí? Por favor, les voy a pedir que toda participación sea por el chat, nada más por el chat. Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo veo eso, profesor? Aquí lo tenemos. Mira, imagínate que yo tengo aquí, ¿ve? Tengo esta lista de participantes inscritos para que jueguen vóley. Ah, muy bien. Entonces, profesor, esta es la celda donde va su celular, si es que yo me quiero comunicar. Claro. Pero, profe, ¿y si escriben 8 números y no les dice nada? Ah, muy buena pregunta. Para eso existe este criterio de validación. Lo único que tú vas a tener que hacer es seleccionar las celdas, vas a irte a datos, pones validación de datos, y aquí le dices el penúltimo criterio, que es longitud del texto. Y en longitud del texto, tú le puedes poner cualquier criterio. La longitud del texto puede estar entre 1 y 2 números, o entre 2, 4 números, eso ya depende. Pero en este caso, el ejercicio está planteado para que la longitud del texto, o sea, la cantidad de caracteres de nuestro texto, sea 9. O la cantidad de números que ven esas celdas sea 9. Ah, entonces tengo que ponerle que esa celda permita, ¿cuánto de longitud de texto? 9. Entonces pones el número 9 y le pones clic en aceptar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando usamos este criterio. Aquí sí necesariamente tenemos que poner un mensaje, estimados, porque a veces el usuario ya, apagamos ese micrófono, por favor, estoy escuchando un micrófono, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Aquí sí necesariamente tenemos que poner un mensaje de entrada. ¿Y qué queremos que diga ese mensaje de entrada? Queremos que diga, ingrese correctamente los 9 dígitos de su celular. Y eso hay que poner, estimados. Entonces, vas a darle clic en aceptar y mira. Entonces, imagínate que yo le pase el Excel a todas estas personas que van a jugar este deporte. Ah, entonces mira en el mensaje y dice, ya tengo que poner los 9 dígitos de mi celular. Cosa que cuando ingrese, normal ingresan los 9 dígitos de su celular. Quizás se confundan y ponen letras. No, aquí permite números. Pero, profe, ¿también permite letras? Sí, permite letras. Nadie ha dicho que no permite letras. Pero para que los usuarios puedan usar de manera correcta, es mejor ahora sí aquí ponerle un mensaje. Para que solamente ponga los 9 números de su celular. Sí hay que tener mucho cuidado con ello. Listo. Entonces aquí ingresamos, por ejemplo, ponemos esto. Ese es un número. Y mira, normal. Profe, ¿puede poner su número fijo? No todo. Si pone su número fijo, pues 51, 90, 32 es un número fijo. No permite, ¿ver? Tiene que ser los 9 dígitos de su celular. Listo. Y es así como se usa la longitud de texto. Profe, otro ejemplo, aquí, en el DNI. En el DNI hay que tener muchísimo cuidado, estimados participantes, con el tema del DNI. Hay que tener muchísimo cuidado. Aquí le podemos restringir para que nos permita 8 caracteres. Sí, aquí le ponemos restringir para que nos permita 8 caracteres. Sí, le puedes poner longitud de texto y igual a 8. Y le puedes poner un mensaje, ingrese los 8 dígitos de su DNI.
Y también recuerda que existe un truco por si tu DNI empieza con 0 adelante. Recuerda que existe un truco para que en el DNI, por ejemplo, que empieza con 0, a veces no considera el 0 cuando tú le pones Enter. Ya sabes el truco. Selecciona la celda, te vas aquí a inicio, donde dice número, despliegas la flecha, y aquí donde dice personalizada, pones 8 ceros. ¿Por qué los 8 ceros? Por los 8 dígitos del DNI. Eso hay que tener muy en consideración. Listo. Ahora vamos a irnos a lo último, que es la validación de datos tipo personalizada. Dice, para algo más complejo sería considerar el país, y dependiendo del país sería la longitud. Claro, eso ya es algo más complejo, pero va a ser muy difícil de hacer porque cada país tiene una longitud muy distinta de caracteres. ¿Puedo cambiar el icono de mensaje de error? Por supuesto, estimado Sergio. Ya he indicado cómo cambiar el icono de mensaje de error en el inicio de la sesión. Listo. Para que el número esté separado de 3 en 3, para que el número esté separado de 3 en 3, no. Los números nunca van a estar separados, estimados. Siempre van a ir juntitos. Eso hay que tener muy en consideración. Listo. A ver, depende del país. Ah, bueno, si son de otros países, sí, estimados. Si son de otros países, quizás su número celular tiene más caracteres. Pero en este caso estamos en Perú, donde nuestro número de celular tiene 9 dígitos. Sí, en otras ciudades creo tienen hasta 12, 13 dígitos. Eso ya depende de la ciudad o el país donde nos encontremos. Listo, validación de datos personalizadas. Concepto, permite introducir una fórmula para calcular lo que está permitido en la celda. Ah, ya. ¿Cómo es eso? Muy bien. Entonces, imagínate que yo tengo estas dos celdas. Y esto es lo más común que se usa, estimados. Para casos más complejos, ya, eso lo dejo de acuerdo a lo que vas a usar en la vida real. Pero esto es lo más común que se puede usar. Imagínate que yo tengo esto. Y yo aquí necesito que esto me permita solamente ingresar puro texto. Que no me permite ingresar ni número, ni alfanumérico, no. Tiene que ingresar solo texto, solo texto. Entonces, ¿cómo hago, profesor? No existe un criterio de validación que me permita usar solo texto, pero sí existe una formulita que ahorita te voy a enseñar. Pon muchísima atención. Simplemente selecciono la celda, que está aquí, la selecciono, las celdas donde van a ir los datos de tipo texto. Voy a ir a datos, como toda la noche de la clase, datos, validación de datos, y aquí vas a encontrar donde dice personalizado. Y aquí vas a poner la fórmula que tú creas conveniente y que te va a permitir restringir esos datos. Entonces, ¿cuál es la fórmula, profesor, para este caso? La fórmula para este caso es igual, es texto, así es la fórmula, y abres y cierras paréntesis. ¿Listo? ¿Listo? Eso es lo único que tú le estás diciendo. Y repito, igual es texto, y ahí está. Y simplemente le das clic en aceptar. ¿Ya? La fórmula se llama es texto. Así es la fórmula. Y aquí inclusive le puedes poner, ¿no? Ahí. Le puedes poner de dónde a dónde va a ser puro texto. Esa es la fórmula. Igual es texto. Y le pones el rango de las celdas. Simplemente cierras el paréntesis y ya está. Y ya está. Entonces aquí solamente te va a permitir datos del tipo texto. Cosa que si tú pones un número, por ejemplo, mi número de celular me confundí, no te va a permitir. No te va a permitir. Ya está. Ya, entonces puedo hacer puro texto, profe, sí. Ahora, profe, una gran pregunta. ¿Y si pongo alfanumérico? Si pongo alfanumérico sí permite, porque básicamente para esta fórmula el texto también es considerado alfanumérico, ¿ve? Yo le estoy poniendo mezcla de números con letras. Eso sí permite. Pero si pones puro números, no permite.
Pero igual te recomiendo que pongas un mensaje diciendo, escribes su nombre y apellidos de manera correcta, cosa que no creo que se confunda ya con ese mensaje. Listo. Profe, y si existe para restringir celdas donde solamente se pueden escribir caracteres del tipo texto o alfanuméricos, ¿existe para números? Sí, sí existe para números. Ah, entonces, ¿cuál es la fórmula? Seleccionas la celda, seleccionas tú la celda, vas a seleccionarla, vas a irte a datos, validación de datos, y aquí donde dice permitir, pones personalizar. Y en la fórmula pones igual es número. Esa es la fórmula. Es número. Listo. Selecciona las celdas, clic, y pones aceptar. Cosa que cuando tú escribas algún número, número de celular correcto, te permite. Pero si tú escribes un nombre, por ejemplo, mi nombre voy a escribir, no permite, ¿ve? Dice no coincide. Ah, ya, entonces tiene que ser número, profesor. Sí. Esto también puedes usar cuando se trata de DNI, que solamente ingresen puros números. Y aquí puedes ponerle un mensaje que diga ingrese los 9 dígitos de su celular. Para eso sirve la personalizada. Para encontrar o hallar fórmulas que nos permitan validar estas celdas. ¿Sí? Eso básicamente consiste en la longitud o el tipo de dato o el criterio de validación tipo personalizado. Listo, muy bien. A ver, tal. No importa que esté en minúscula. No, eso no importa, estimado Sergio. Lo importante es que sea texto. Sí, lo importante es que sea texto, lo que tú escribas. Repita esa parte, por favor, de la restricción. Repito una vez más, simplemente seleccionamos, clic aquí, validación de datos, personalizada, fórmula. Clic aquí, igual es texto, esa es la fórmula, y selecciona la celda. Dentro del paréntesis, selecciona la celda. Seleccionas. Cierras el paréntesis, ya está, y aceptar. Y para profesor y para número, igualito. Selecciona las celdas, vas a irte a datos, validación de datos, el último criterio, la fórmula ahí está. Igual es número, y aquí le puedes escribir el rango, o si no lo seleccionas el rango. Y le das clic en aceptar. Listo. De esa manera podemos hacer el criterio de validación personalizado. Muy bien, vamos a ir a este ejemplo. Está sencillito de hacer. Y tenemos algunos minutos para que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces, ahí tienen su ejercicio de reforzamiento, estimados participantes. Entonces, ejercicio, aplicar las siguientes limitaciones a la tabla que se muestra a continuación. Esta es la tabla que tenemos. ¿Cuáles son las restricciones que hay? Las áreas de trabajo tienen que ser estas nada más. Ah, profe, ¿y cómo se hace eso? Con los criterios que te he explicado aquí. Ya sabes más o menos qué criterio va a ir acá. Ya tú debes de saber qué criterio va a ir acá. Si tenemos una lista de opciones, ya te lo he dicho el criterio. Aquí igualito, en género, ya sabes qué vas a hacer. La fecha de ingreso será del 1 de marzo del 2022 hacia adelante. Ya sabes qué criterio vas a usar. La hora de ingreso a partir de las 8. Ya sabes qué vas a usar. La edad de los colaboradores es de los 24 hasta los 25. Ya sabes qué vas a usar. ¿Sí? Entonces, eso tú lo puedes hacer aquí. Inclusive aquí, para el DNI, puedes usar longitud de texto o es número. Aquí en área ya la tienes. Género ya lo tienes. Fecha de ingreso ya lo tienes. Hora de ingreso ya lo tienes. Edad, todo. Inclusive aquí tú puedes poner un mensajito que te diga del número de DNI. Eso ya lo dejo a tu criterio. Sí, este es su ejercicio de reforzamiento para reforzar lo que han aprendido el día de hoy con el tema de validación de datos.
Listo, estimados participantes, eso sería todo por el día de hoy. No sé si tendrán alguna pregunta que alguien quisiera hacer para poder ayudarles. Se puede crear 2 o más criterios de validación para un rango, por ejemplo, personalizado, es número y una longitud de texto, entre otras maneras de combinar criterios de validación. No es posible, estimada, combinar los criterios de validación. No es posible, ¿sí? No es posible combinar criterios de validación, eso hay que tener muy en consideración. Sí, no, eso no es posible, ¿sí? Para eso existen varios tipos de criterios de validación. Tú, dependiendo de lo que te presenta la vida real o los casos, tienes que usar uno de ellos. Pero repito, no es posible combinar los criterios de validación mediante fórmula tampoco. Sí, eso hay que tener muy en cuenta. Listo. Y si la hay, lo puedo traer para la siguiente. Pero según tengo entendido, no se puede combinar los criterios de validación. Listo. Elizabeth, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes con la manito levantada? Elizabeth, no sé si tendrás alguna pregunta. Elizabeth Lazo, que está con la manito levantada. Dice, ¿podemos mezclar, por ejemplo, 2 campos de lista? No, estimado, no podemos mezclar 2 campos de lista. Eso hay que tener muy en consideración, estimados participantes. Tú me dirás, profe, pero en la lista podemos seleccionar estos 2 campos. No. Lo ideal es que tú, la lista de opciones, simplemente lo tengas en una sola columna. Si no podemos mezclar 2 campos para una lista, no. No es posible. La lista tiene que estar en una sola columna. La lista de opciones que tengamos. Listo. John, buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? Listo. Muy bien. Parece que no hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Eso sería todo, estimados participantes, por el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Cuídense y nos vemos el día jueves, diré, con la quinta clase.